Bueno, entonces sí, pues, vamos a tratar con estratigrafía y estratigrafía sísmica, vamos a ver sus conceptos principales y vamos a buscar aplicarlos en lo que es la estratigrafía como subrama de la geología. ¿Qué es la cronoestratigrafía? La semana pasada ya vimos bioestratigrafía, ahora vamos a ver lo que es cronoestratigrafía. Es una parte de la estratigrafía que trata las relaciones relativas en el tiempo y las edades de los cuerpos de roca, o sea, las relaciones relativas entre el tiempo y las edades de los cuerpos de roca. El objetivo final de la cronoestratigrafía es organizar la secuencia de los distintos depósitos que están registrados en el registro geológico, e incluso lo que busca en última instancia es llegar hasta todo el tiempo geológico disponible para organizarlo temporalmente. Por ejemplo, en la imagen que se ve a la derecha se observan los intervalos paleontológicos, por lo tanto los intervalos correspondientes a una clasificación bioestratigráfica, ¿ya? El objetivo de la cronoestratigrafía es dar una fecha de la antigüedad de los intervalos del tiempo geológico, a diferencia de la bioestratigrafía que busca dar una fecha de los intervalos del tiempo bioestratigráfico. Entonces la cronoestratigrafía tiene unidades, unidades fundamentales de estas son las unidades cronoestratigráficas que se limitan por horizontes cronoestratigráficos. Estamos hablando de estratigrafía, ¿cierto? Entonces, una unidad cronoestratigráfica está limitado por dos horizontes isocronos. Esos dos horizontes son superficies, podríamos decir, estratigráficas que tienen igual tiempo de depositación. Esas dos unidades por encima y por debajo van a definir unidades cronoestratigráficas. Y por otra parte, cuando no tenemos registro en las rocas, vamos a hablar de que existen lagunas, ¿sí? Lagunas cronoestratigráficas o lagunas. Es cuando no va a existir registro en las rocas. O registro de rocas para un determinado tiempo. Estas lagunas se pueden clasificar de dos tipos. Pueden ser clasificadas como hiatos o hiatus, cuando hay un periodo de no depositación significativa de roca o de una litología durante un tiempo. O puede ser clasificada como gap en el caso de que haya existido una depositación en el tiempo, sin embargo esta ya se haya erosionado o desaparecido del lugar por diversas razones. Entonces, una unidad cronoestratigráfica es una unidad de roca que está limitada por dos superficies, arriba y abajo, podemos decir más reciente y más antigua, de igual tiempo, superficies que se extienden lateralmente, que son de igual tiempo, y existen lagunas donde no va a haber depositación, si es que no lo hubo en el tiempo geológico, va a ser un hiato, y si lo hubo está erosionado, va a ser un gap. Entonces, una unidad cronoestratigráfica, como les decía, es una unidad que se materializa en un cuerpo de roca específico, incluye todas las rocas formadas en un intervalo específico de tiempo geológico, eh, y solo las rocas que se formaron durante ese tiempo. Las unidades cronoestratigráficas están limitadas por isócronas o horizontes sincrónicos, como les decía, arriba y abajo. El rango y la magnitud relativa de las unidades cronoestratigráficas es función de la longitud o el intervalo de tiempo que tienen las rocas, ¿sí? Más que su específico espesor. Aquí vamos con esto, es que no... Estamos hablando de eventos de depositación particulares, entonces no van a ser espesores constantes, no va a ser como una regla de medir que tiene centímetros constantes, siéndolo llevar a roca, sino que cada unidad cronoestratigráfica va a tener un determinado espesor según el evento o tipo de roca que estemos analizando, ¿ya? Que lo va a permitir subdividirlo. Entonces, acá hay un concepto bien fundamental que tienen que saber y se lo voy a preguntar ahora, porque tal como dice acá, no hay que confundir unidades geocronológicas de unidades cronoestratigráficas. Entonces, les pregunto, eh, ¿cómo definirían ustedes esa diferencia? ¿O a qué les hace referencia esa diferencia entre unidad geocronológica y unidad cronoestratigráfica? Ya, ¿qué dicen? Les oigo.
Jueguensela. Em, la unidad cronoestratigráfica está como definida por la masa de roca que se deposita en el tiempo y la unidad geocronológica es como el rango de tiempo en el que se deposita la roca. Una cosa así. ¿Ah? Sí, sí, sí. Creo, creo que alguien habló en el chat, pero no sé por qué no lo puedo ver. ¿Vale? ¿Tú lo podéis ver? ¿O alguien que me diga? Ah, ya, alguien dijo no. Ya. Sí, pues, o sea, la unidad cronoestratigráfica, la Vale se quedó pegada, parece. Ah, no, ahí está. La unidad cronoestratigráfica es el cuerpo de roca en particular, ¿cachai? Más allá de la masa específica, hablamos como de la roca como sistema, ¿sí? Desde la petrogénesis en particular que tuvo esa roca, ¿cachai? Hasta su condición actual. Ujú. Y cuando hablamos de geocronología, hablamos específicamente de la datación de la edad de esa roca. Ujú. Una diferencia que puede llegar a ser sutil, no lo es tanto, ¿cachai? A partir de esto se construye la tabla que siempre buscamos, la tabla cronoestratigráfica. Pero claro, cuando hablamos de unidades cronoestratigráficas hablamos de unidades de roca, y cuando hablamos de unidades geocronológicas hablamos de intervalos de tiempo en el tiempo geológico. Mm, Ujú. mm, What? sí. Bueno, vamos a silenciar a Eduardo. Listo. Eh, bueno, entonces van a haber unidades cronoestratigráficas. ¿Qué pasó de qué? Ha sido una mañana media rara. Ya. Eh, entonces vamos a hablar de unidades no jerárquicas o informales, que van a ser específicamente cronozonas definidas por diversos criterios, bioestratigrafía, magnetopolaridad u otro. ¿Cachai? Esas cronozonas van a ser específicas para el estudio o el objeto de estudio que nosotros estemos trabajando. Eh, la delimitación de esta unidad cronoestratigráfica es relativa según los requerimientos científicos. Entonces, estamos hablando específicamente de unidades cronoestratigráficas básicas, como una cronozona, que una unidad cronoestratigráfica más básica, que vamos a definirla en la necesidad del momento. En cambio, la unidad formal, en esta clasificación se ordena a distintas unidades donde cada nivel geocronológico y cronoestratigráfico no se superpone con otro de la misma jerarquía. Entonces, en las unidades jerárquicas va a haber una sucesión de unidades cronoestratigráficas. En cambio, en una unidad informal, nosotros podríamos, según el criterio que estamos definiendo, incluso tener unidades que se superponen, ¿sí? Es simplemente la jerarquización que se hace de las unidades cronoestratigráficas. Hay unidades formales e informales, eso quiere decir. Entonces, bueno, esta es la jerarquía formal en términos cronoestratigráficos y geocronológicos, ¿sí? En términos cronoestratigráficos vamos a hablar de eonotemas, eratemas, sistemas, series, etapas, subetapas, ¿sí? En cambio, en términos geocronológicos hablamos de eón, era, periodo, época, edad, subedad, etc. Yo creo que ustedes ya han tenido que analizar esta tabla, ¿o no? ¿Se la han hecho aprendérsela de memoria? Una parte por parte de paleontología. Sistema, ¿no? ¿Cómo? Classic Paleo. Paleontología más que nada, sí, sí. Uf, men. Sí, de todas formas. Yo creo que a todos nos pasa. Sí, sí. A mí me suele aprenderme hasta la edad. Hasta esta columna, Ojo, a- hasta harto. el precámbrico, sí, más o menos aquí.
A mí igual. Acá, sí. Sí, por acá. ¿Es lo mismo que tuvieron que ver usted? Afortunadamente no. Nosotros nos obligaron a aprender hasta sistemas, periodo. Ya. Y serie con Ya. época. Sí, los pisos. Uy. Vale, creo que te pegaste o me pegué yo. Mm, No sé. Ah, ¿Te has pegado? hablaste y fuiste un robot por un momento. Sí, po. Entonces sí. Ya, No. ya. Eh, Ya, dale nomás, dale nomás. sí. Sí, pues eso, entonces yo de todas formas le recomendaría, claro, que en esta tabla lo que se hace es unificar unidades cronológicas con unidades cronoestratigráficas. Como pueden ver, las diferentes unidades no representan intervalos de tiempo eh, equivalentes, ¿cachai? No sé, pues, por ejemplo, el Cretácico superior va desde 100 millones de años a 66 millones de años aproximadamente, ¿cachai? Eh, lo que representa una cantidad de 45 millones de años, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir? Que traten de ir de todas maneras tener una noción de cómo se organiza esta tabla, ¿ya? Es muy importante que la tengan. Uh-huh. Más allá de que se la aprendan de memoria o no, más o menos los tiempos en los que estamos hablando, si hablamos del Jurásico, ¿cachai? Si hablamos del Jurásico, estamos hablando de un máximo de 200 millones de años. Si es, ¿De qué tiempo está hablando si hablamos de las unidades paleozoicas, ¿cachai? ¿En qué edad comienza el paleozoico? ¿O en qué tiempo comienza el paleozoico? Eso lo deberían saber. Uh-huh. Para que cuando lean un paper, para que cuando tengan una discusión, para que cuando tengan que abordar un problema geológico y se trate de edades, que siempre se va a tratar de eso también, eh, tengan la noción antes de leer la tabla, ¿cachai? Normalmente todos los geólogos tienen la tabla y pegan su oficina, ¿cachai? Y filo, está bien, eso no hay problema, pero además de eso tienen que tener la noción, ¿cachai? Entonces yo les recomendaría volver a repasar el tema de las series, ¿cachai? Creo que eso hay que sabérselo al menos hasta el paleozoico, al menos de memoria, ¿cachai? Porque luego es un poquito más fácil. No, perdón, no la serie, sino el sistema. ¿Sí? Serie como que ya es una subdivisión un poco más específica, pero el sistema, ¿sí? Porque el sistema te permite subdividir el paleozoico en cámbrico, rodícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, y luego triásico, jurásico, cretácico, paleógeno, neógeno y cuaternario. Lo que es el paleógeno y el neógeno y el cuaternario, quizás también sea buena idea que lo sepan, o que tengan una idea, que son las unidades más recientes. Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, eh, y más o menos también en qué tiempo esos se desarrollaron, ¿cachai? Porque sobre todo, ustedes saben, nosotros y nosotras trabajamos mucho en la minería del cobre y durante el Paleógeno y el Leógeno se desarrollaron las mineralizaciones más importantes de nuestro país. Entonces le van a decir la serie Pliocena, Miocena, Pliocena. Ustedes van a decir, no sé qué edad tiene, ¿cachai? Lo importante que sepan que tiene en torno a 10 millones de años, ¿cachai? Etcétera. Bueno, lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, una unidad cronoestratigráfica va a tener una unidad más fundamental que va a ser la cronosona. Es una unidad cronoestratigráfica formal de rango indeterminado, que no forma parte de la jerarquía de unidades cronoestratigráficas convencionales. Y por eso hay una discusión sobre qué tan formal es, bla, bla, bla. Es el cuerpo de roca formado en cualquier parte durante el lapso de tiempo de alguna unidad estratigráfica o características geológicas designadas, ¿sí? Eh, entonces, va a tener algunas consideraciones. Primero, que la cronozonas y las unidades cronoestratigráficas va a estar delimitada por límites cronoestratigráficos eh, delimitado en su parte superior e inferior. Este límite o horizonte
va a ser una isocrona, como he hablado, ¿cachai? Que va a implicar un cambio significativo en la litoestratigrafía, o sea, en la litología de la roca, en la bioestratigrafía o en la cronoestratigrafía, ¿sí? Va a haber un salto importante de tiempo, quizá. Y por lo tanto no necesita estar cubierto por las unidades cronoestratigráficas que separa. Va a haber un cambio en determinadas características que nos va a hacer eh, considerarla como una unidad distinta, delimitadas por límites isocronos. Y esas unidades cronoestratigráficas nos pueden permitir realizar correlaciones cronoestratigráficas porque tienen características en común y en determinadas regiones o en regiones separadas voy a poder vincularlas. Correlaciones que ya sabemos hacer, por lo menos en términos bioestratigráficos desde la semana pasada, ¿cierto? Sí, no hay mucho más que decir respecto a eso. Entonces vamos a ver algunas de sus aplicaciones, particularmente la aplicación en sísmica. Entonces, estratigrafía sísmica. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Todo bien. Ah, ya. Bacán. La Vale está como súper pegada, ¿o no? Sí. Ya. Ya, entonces estratigrafía sísmica o sismoestratigrafía es la técnica para interpretar la información estratigráfica mediante la utilización de datos de sísmica de reflexión. ¿Sí? Es una técnica geofísica que se utiliza mucho en geología, puesto que es una aproximación muy cercana a lo que podría ser la estratigrafía secuencial en un área. Se usa para exploraciones de diversos tipos, ¿cierto? Es una técnica que se masificó para la exploración, o sea, para la exploración petrolera. Por eso también tiene tanto desarrollo. Y quizás por eso tampoco no es tan común en Chile, o sea, es común, pero no está súper masificada. Y tiene que ver con el uso de ondas sísmicas que se generan artificialmente para obtener información acerca de la estructura geológica en profundidad, sus características estratigráficas y la distribución de los diversos tipos de roca. El estudio de las variaciones laterales y verticales en los patrones de fases sísmicas se usa para interpretar la litología, los ambientes depositacionales, ya hablamos de algo de ambiente, al menos costero la semana pasada, la historia geológica de las unidades en el subsuelo, ¿sí? Entonces la estratigrafía sísmica nos va a permitir analizar las rocas en profundidad, lo cual se agradece bastante cuando uno está haciendo un estudio geológico y siempre yo creo que va a ser buena idea tener una noción de este tipo. Entonces, un estudio sismoestratigráfico nos va a permitir construir una sección sísmica o nos va a dar como resultado una sección sísmica que se obtiene mediante el método de reflexión sísmica, vamos a explicarlo. La velocidad de las ondas sísmicas varía según su litología. Ustedes saben que la velocidad de una onda es lambda por f. ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cierto? La velocidad de una onda es lambda por f. La fuente se va a considerar constante, por lo tanto la frecuencia se va a mantener y va a variar la longitud de onda, que va a ser lo que va a determinar la variación de la velocidad según la litología. ¿Sí? Diversos elementos de la litología van a alterarla, estructuras preexistentes en la litología, la densidad de la misma, etc. En general se considera que mientras más denso, más rápida la velocidad de la onda, pero esas diferencias se van a ver plasmadas en una sección sísmica. Se producen vibraciones en la superficie, las que se reflejan y son obtenidas por geófonos, que son receptores, y que va a funcionar de la siguiente manera. Entonces hay una fuente de ondas sísmicas, que en este caso es la que está ahí cerca, en torno al barco que aparece esquematizado en la imagen. Van a haber determinados geófonos que van a ser los receptores y lo que se va a esperar es que por medio de la reflexión de las ondas, los geófonos reciban las ondas reflejadas y con eso se va a lograr obtener una imagen o, claro, interpretar una imagen de lo que está sucediendo en la subsuperficie. Ese es el principio general de la
técnica de sismostratigrafía, cómo se obtienen los datos, ¿sí? Ustedes ven que las determinadas superficies van a reflejar de distinta manera la onda. Entonces, en la imagen se observa un ejemplo de lo que es un perfil sísmico. En el eje X vamos a tener el tiempo de reflexión, ¿sí? También vamos a definir un poco mejor. Y en el eje Y vamos a tener distancia. Como pueden ver, a simple vista en un perfil sísmico se observa algo similar a una estratificación. Sí. Se observan laminaciones, se observan estructuras, porque cada una de estas secciones oscuras o límites, podríamos decir, son superficies en algún sentido, o son superficies de una estratificación, o de una laminación, o de una estructura, etcétera, porque sobre esas superficies se van a reflejar las ondas y eso va a quedar materializado en el perfil sísmico. Entonces es una técnica geofísica que va a obtener un resultado muy cercano a lo que podría ser una sección geológica propiamente tal. En el I está el tiempo de reflexión, o TWT, two-way time, ¿sí? El tiempo en ir y venir, porque la onda tiene que bajar, rebotar o reflejarse en la superficie estratigráfica y volver al geófono o receptor, y por lo tanto es un tiempo de ida y venida. Se puede determinar, por tanto, la profundidad asociada a este tiempo utilizando información de los pozos, o sea, teniendo información de profundidad tomada, ¿cachai? Se puede lograr hacer la relación para llegar a relacionar este tiempo que aparece en el eje Y con distancia o profundidad. Y el eje X, como les decía, representa la longitud o la distancia entre los geófonos, ¿sí? Se mide utilizando la escala que aparece ahí. Y los horizontes sísmicos reciben el nombre de reflectores, ¿sí? Son superficies que reflejan de manera particular las ondas emitidas por la fuente. Entonces van a ser reflectores sísmicos. Bueno, para analizar una secuencia sísmica vamos a analizar también su distribución interna, o su configuración interna de los reflectores, ¿sí? Los reflectores, como les dije, son cada una de estas aparentes superficies estratigráficas que reflejan las ondas, ¿sí? Y estas van a presentar unas geometrías particulares. Esas geometrías particulares son sus configuraciones internas. Y estas se van a subdividir, en este momento, en el caso de esta clase les vamos a proponer algunas de estas subdivisiones o configuraciones internas, pero hay muchas más. Dependiendo de la fuente, estas van a variar, hay algunas más básicas que se mantienen, ¿cierto? Entonces se refiere a los patrones de estratificación gruesa, ¿sí? La estratificación mayor dentro del cuerpo de roca, que se identifica sobre los registros sísmicos, a partir de los cuales se podrán interpretar procesos deposicionales y procesos erosivos. Y se reconocen 4 tipos básicos, ¿sí? En primer lugar, un patrón paralelo, ¿sí? No hay gran dificultad en eso, me imagino. Incluye patrones subparalelos, ¿cachai? Que no son tan paralelos, y patrones ondulados. Son generados por estratos que fueron probablemente depositados a tasas uniformes sobre una plataforma uniformemente subsidente, en el caso de que tenga una tectónica activa, ¿sí? Una plataforma que se está subsidiendo, bajando en su nivel, o en una cuenca que esté estable, ¿sí? Sin subsidencia. Entonces, ese contexto geológico o tectónico va a determinar la existencia de un patrón paralelo de la configuración interna de los reflectores de una sección sísmica en particular. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Chan. Ya. Nada. Además van a haber configuraciones divergentes, ¿sí? Que va a ser otro tipo de configuración interna de los reflectores sísmicos, ¿sí? Se caracterizan por una unidad en forma de cuña, ¿sí? O se va a acuñar hacia uno de los límites,
en la cual el espesamiento lateral de toda la unidad se produce por el engrosamiento de las subunidades de reflexión individual dentro de la unidad principal. ¿Alguien entendió lo que dije? Ni yo lo entendí. Pero el punto es que tienes una configuración que que se va a espesar hacia un lado, ¿sí? Como lo que se ve acá, un patrón divergente, y eso se va a producir por un basculamiento muy probable de la secuencia, ¿sí? Imagínense, mientras, voy a ver si puedo dibujar, voy a tener una secuencia así, ¿cierto? Común y corriente, pero ¿qué pasa si esa secuencia se empieza a bascular durante la depositación? ¿Sí? Entonces va a empezar a plegarse o a inclinarse durante la depositación y por lo tanto esta superficie que inicialmente, podemos decir, va a tener este ángulo inicialmente, luego se va a seguir pronunciando y la siguiente capa se va a depositar un poco más así, la siguiente un poco más así, la siguiente un poco más así, produciendo un patrón divergente, ¿sí? Que va a aumentar su espesor hacia el límite lateral porque va a haber mayor depositación, mayor espacio debido al basculamiento. Espero que haya quedado más claro con esto. Si hay dudas me dicen. Ya, y también van a haber configuraciones de reflexión pregradantes. También su definición es un poco enredada. Vamos a leerla. Son patrones de reflexión generados por estratos que fueron depositados lateralmente o por progradación para formar superficies deposicionales suavemente busantes llamadas clinoformas, ¿sí? Entonces, son patrones de reflexión, nuevamente una configuración interna de los reflectores, eh, cuando las superficies deposicionales se van a observar busando suavemente, y eso le vamos a llamar clinoforma, ¿sí? Esas configuraciones de estratos se producen de alguna manera por progradación de estratos, comúnmente relacionado al avance de aguas superficiales, aguas más profundas, como a lo largo de un frente deltaico también, o por rellenos de canales de diverso tipo, etc. Comúnmente, y eso es lo que vamos a tener en cuenta como base, van a estar asociados a descensos del nivel del mar y a procesos regresivos del mismo. Mira, vamos a ver por qué. Estos son configuraciones progradantes, ¿sí? Eh, por ejemplo, si estamos en un contexto de línea de costa y el nivel del mar está acá, vamos a tener una depositación en este sentido. Si el nivel del mar comienza a retroceder, la depositación va a ser cada vez más baja y se va a producir una configuración progradante, ¿sí? Hay de diversas formas. Estas formas de aquí se va a llamar clinoforma, por eso se nombra ese concepto. Estos van a ser configuraciones de tipo clinoforma o progradante. Y dependiendo del proceso que estemos analizando, se van a formar, de la especificidad del proceso que estemos analizando, se van a formar algunos de estos específicamente. Lo importante es que hace una clinoforma y que lo vamos a interpretar como un perfil progradante y que va a tener que ver probablemente con una regresión marina que va a formar esta forma sigmoidal, oblicua, etcétera, ¿sí? Eso. Rodrigo, disculpa, ¿Sí? que es que cuando indicas apenas se ve porque estás como con el lápiz, parece. Ah, bueno. Entonces no sé si puedes cambiarlo. Ahí Ahí, sí. Ahí eso, saqué. gracias. Ahí tengo mi láser. Sí, pues, pero se entendió, ¿no? ¿Sí? ¿Brenda? Sí, 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 sí. Ya, bacán, bacán. Gracias por la indicación de todas formas. Bueno, entonces aquí hay algunos perfiles sísmicos que tienen una configuración sigmoidal, ¿sí? O que sus reflectores tienen una configuración sigmoidal. Eh, Esta configuración implica un bajo aporte de sedimentos con rápida subsidencia o un rápido ascenso del nivel del mar que permite la depositación y la preservación de los estratos en el tope del intervalo. Lo que conversábamos, ¿cierto? De subsidencia, si hay regresión marina, se va a depositar cada vez más abajo, produciendo este patrón sigmoidal, ¿sí? También puede ser el caso contrario de avance del nivel del mar y por lo tanto de progradación de la depositación.
Vamos a ver algunos más ejemplos, donde espero que va a quedar más claro. Eh, y también va a tener configuraciones de reflexiones sísmicas oblicuas. Esta configuración implica condiciones deposicionales con alguna combinación de alto aporte de sedimentos, baja o nula subsidencia y un nivel alto del mar, ¿sí? Para permitir un rápido relleno de la cuenca y el tránsito de sedimentos, ¿sí? Puede estar relacionado con algo de erosión. Lo importante de esta configuración oblicua es que hay alto aporte de sedimento, ¿sí? Que va a ir rellenando la cuenca. No hay subsidencia, por lo tanto no se va a producir necesariamente un patrón sigmoidal, hay un alto nivel del mar, ¿sí? Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de interpretar la geometría del patrón, ¿sí? Si ustedes, lo primero que vamos a tener que hacer es analizar un patrón sísmico, reconocer su geometría, en este caso su configuración interna de reflectores, y luego esta información les va a servir para interpretar esa configuración, por si en este momento no la están entendiendo tan bacán, ¿cachai? Va a ser algo a lo que vamos a volver. Entonces también van a haber configuraciones, desde el punto de vista de su geometría, vimos sigmoidales, vimos oblicuas, que están relacionadas a un ambiente de alta energía, alta depositación y baja subsidencia. Y también vamos, en este caso, desde el punto de vista de la geometría, configuraciones entejadas, ¿sí? Que tiene que ver con que son como tejas, y clinoformas acolinadas, o humokis, ¿sí? Como ven acá, esto es lo que podría ser una configuración lentejada, podría estar relacionado a un proceso de subsidencia o de tectónica específica, y también un proceso de clinoformas acolinadas o humokis, que también va a tener una interpretación en particular que vamos a ver más adelante. Patrón de reflexión caótica, ¿ya? Esto es cuando ya la geometría es menos clasificable en una de estas otras particulares. Reflejan un arreglo desordenado de la superficie de reflexión, ¿sí? No lo podemos clasificar o describir de la mejor forma. Está relacionado a ambientes de alta energía depositacional, que genera estos patrones caóticos. En el caso de que estemos hablando de unidades sedimentarias, ¿sí? Entonces, si tenemos un patrón caótico, hay mucha energía de depositación, hay procesos de alta energía catastróficos, caóticos, va a generar un patrón caótico que no va a poder interpretar, ¿sí? Pero también, en el caso de que el registro sísmico presente unidades homogéneas que no sean estratificadas, ¿ya? Por ejemplo, aparece ahí masas ígneas, ¿sí? Intrusivos, o el basamento ígneo. Lo que se asume es que la secuencia estratigráfica está sobre un basamento ígneo metamórfico que no tiene estratificación. ¿Saben? Son rocas ígneas intrusivas o son rocas metamórficas o metamorfizadas de esas mismas rocas ígneas. Y eso también va a presentar un patrón caótico, claro. Claro que en toda secuencia sísmica el basamento ígneo va a estar en el fondo, ¿sí? En la profundidad. Va a ser el límite inferior, si es que logramos llegar con la técnica, va a ser el límite inferior. Y se va a ver por un patrón caótico en la conexión, en el límite entre esa unidad y la secuencia estratigráfica superior. Ponen otros ejemplos como depósitos de sal, que también tienen geometrías distintas y que son homogéneos no estratificados, busamentos muy altos, etc. Recuerden que esto no es la estratigrafía, no es una foto de la estratificación, sino es una técnica que te la aproxima. Por lo tanto, la interpretación es muy importante. También pueden haber configuraciones sin reflexiones sísmicas. Ningún patrón puede ser reconocido e interpretado, no presenta reflexiones visibles, como por ejemplo en el caso de lutitas sísmicamente homogéneas. ¿Sí? Las lutitas, debido a su tamaño de grano, los procesos que la depositan, son de una homogeneidad que no van a tener reflectores tan claros o incluso pueden ser no observables.
Y la imagen de arriba también podría parecerse a lo que podría ser un basamento ígneo, ¿sí? No va a tener reflexiones sísmicas porque no va a tener estratificación. Claro, los límites entonces o terminaciones sísmicas en las secciones sedimentarias son subdivididas por una variedad de superficies que las envuelven, ¿cierto? El registro sedimentario bastante tiene bastante masivo en la cantidad de cuerpos que lo componen y encierra cuerpos geométricos discretos de sedimentos, ¿sí? Entonces, un registro estratigráfico uno lo puede subdividir en muchos cuerpos discretos. Ustedes saben, pueden definir laminaciones, pueden definir estratos, pueden definir secuencias, pueden definir formaciones, grupos, miembros, etcétera. Y depende del autor, casi en ese caso. Y entre estos límites se pueden observar límites no erosivos concordantes, una estratificación normal, límites discordantes, cuando hay reactivación de superficie, erosivo concordante, contacto erosivo discordante, entre otros, ¿sí? Los vimos también la semana pasada. Entonces, para eso va a haber una nomenclatura en particular que van a ser los tipos de terminaciones sísmicas de los estratos, ¿sí? Que van a estar asociados a discontinuidades estratigráficas y a límites de secuencia. El registro estratigráfico es un buen registro, a diferencia del registro ígneo, o las rocas ígneas y las rocas metamórficas, para analizar la deformación de las rocas, para analizar su tectónica, ¿cierto? Y por lo tanto, también, o sea, porque es bueno porque lo registra. Como es un patrón constante y geométrico, si lo corta una falla, me va a permitir ver el desplazamiento de la falla. Si está afectado por deformación dúctil, o sea, por un pliegue, dado que tiene laminaciones, voy a poder analizar la geometría del pliegue, por ejemplo. Entonces, en el caso de la sismoestratigrafía, vamos a definir estos elementos específicos, las terminaciones dentro de los cuerpos, como los que aparecen acá: on-lap, down-lap, top-lap y truncamiento erosional. Vamos a ver cada uno de ellos y va a ser parte de la tarea que van a tener que desarrollar. Entonces, los on-lap, down-lap y top-lap son superficies formadas por el acuñamiento y adelgazamiento depositacional de los estratos, relacionado a todos estos procesos que le nombré anteriormente. El truncamiento erosional son superficies formadas por la erosión, el nombre ya lo describe bastante bien. Cuando la erosión trunca los estratos, se va a formar un truncamiento erosional, trunca o los corta o los... perdón, me dio un estornudo. El on-lap y el down-lap son acuñamientos contra una superficie basal, ya sea superior o inferior, y top-lap ocurren bajo la base, son terminaciones que van a interceptar ciertas bases. Vamos a verlo. Entonces aquí aparece su descripción. Como pueden ver, un truncamiento erosional es claramente un truncamiento erosional. Desapareció la continuidad de los estratos, la superficie irregular no se encuentran. Top-lap es cuando el reflector sísmico llega a la superficie de arriba, el límite superior del registro sísmico. On-lap es cuando el reflector topa una superficie que podría ser lateral del registro sísmico o sobre otro reflector. Y downlap es cuando el reflector sísmico topa abajo del registro sísmico, ¿sí? Del perfil sísmico. Hay otro tipo de clasificaciones, y aquí hay más ejemplos de lo que podría ser un on-lap, ¿cachai? Otro top-lap, otro down-lap, etc. Pero eso es lo que creo que tengan en mente. El on-lap topa arriba, o sea, perdón, el top-lap topa arriba, el reflector sísmico tiene esa geometría, down-lap topa abajo, el on-lap topa lateralmente una secuencia sísmica y además pueden haber truncamientos erosionales que van a ser más o menos evidentes y ciertos procesos que van a combinar algunos de estos elementos. Bueno, acá también se observa lo que les comentaba.
En este caso hay un truncamiento erosional por arriba en la unidad amarilla y hay reflectores que topan abajo, o sea, van a ser downlap. En este caso, en esta unidad van a haber downlap por una parte y también onlap porque van a topar lateralmente. La unidad de arriba van a haber toplap porque van a topar el superior, y además aquí hay otro concepto que es offlap, que es un tipo de toplap, que es cuando se produce una clinoforma, ¿sí? Y el reflector va a topar tanto arriba como abajo. Entonces este offlap, el reflector llega arriba, pero también va a llegar abajo en forma de downlap, ¿sí? Ya. Espero que haya quedado claro, si no me cuentan. Bueno, nuevamente la definición que le he dado, ¿sí? Toplap o terminación de estrato contra la superficie sobreyaciente representa el resultado de un periodo no depositacional o de menor erosión, ¿sí? Entonces, al haber un periodo, estamos hablando de procesos tectónicos, entonces puede que haya habido un basculamiento, una falta de erosión, o sea, hay un hiato depositacional y por lo tanto los reflectores sísmicos simplemente llegan arriba y no son cubiertos por nada. Aquí hay un caso, ¿sí? Este reflector no se ve muy bien, llega a topar con la superficie de estos otros reflectores que representan otros eventos depositacionales. Toplas nuevamente, tanto acá, tanto acá, tanto acá. La interpretación pasa por el análisis que haga el geólogo o la geóloga, pero lo principal es que tienen que comenzar identificando de buena forma los tipos de reflectores. Truncamiento erosional, lo que hemos hablado, es cuando topa con una superficie irregular, claramente afectada por procesos erosivos. Realmente el ejemplo no es el mejor, pero tienen que tener en cuenta que hay una regularidad en el terreno que no representa un reflector constante. Se puede ver alguna estructura sedimentaria en particular, por ejemplo un canal, ¿cierto? O algún otro tipo de esos elementos. Y offlap son patrones de reflexión generados por estratos pregradantes hacia aguas profundas y terminan en una cuenca más profunda, ¿cierto? Como les comentaba, aquí hay un ejemplo de offlap, son estratos pregradantes, ¿cierto? Tienen una clinoforma como lo vimos anteriormente y comienzan arriba y terminan abajo del todo, en la cuenca. Entonces acá hay otro ejemplo mejor de truncamiento erosional. La superficie irregular, no es tan claramente, no está tan claramente definido el reflector. Acá está mucho mejor. Acá claramente hay un truncamiento, ¿cierto? Irregular, etc. El OLAP, entonces, era el que les decía que limitaba lateralmente, entonces una relación discordante en la base en la cual un estrato inicialmente horizontal progresivamente termina contra una superficie inicialmente inclinada, ¿sí? Entonces la superficie se inclina y el estrato horizontal lo topa. Eso es un OLAP, como puede verse acá, ¿sí? Estos reflectores topan con la superficie inicialmente inclinada, horizontal contra inclinado. Un ejemplo de OPLAP no tan claro, pero como pueden ver acá, esta superficie está inclinada acá y este reflector topa su superficie. Y el DOWLAP es una relación en la cual las reflexiones sísmicas de estratos inclinados terminan con bajada contra la superficie horizontal o levemente inclinada del fondo del sistema. También suelen describirse como clinoformes, ¿cierto? Hay una forma o hay una clinoforma, gracias a que pueden representar una geometría progradante, ¿sí? De la superficie depositacional. Entonces hay una clinoforma, hay una bajada, puede representar una superficie progradante, como vimos las clinoformas están relacionadas a ambientes progradantes, y llega al fondo del registro sísmico. Ese reflector. Bueno, algunos ejemplos. No me voy a detener mucho acá porque lo vamos a trabajar en
en la tarea, pero claramente aquí pueden ver cómo en este perfil sísmico, por ejemplo, hay determinados reflectores, ¿cachai? Que tienen por ejemplo, en este caso, tienen un carácter... pero a ver qué dicen ustedes. ¿Qué tipo de reflector ven acá? Si estos fueran reflectores. Los oigo, los escucho, los leo. Jueguensela. O ya se fueron a tomar desayuno. Ahí se la juega. A ver qué dice. ¿Olet? ¿Este? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿O por qué OLAP? Claro. Yo, como dice Brenda, creo que esto es más un downlap que un onlap. Ujú. Se puede ver una clinoforma, ¿cierto? Una clinoforma. Así, así. Es una clinoforma, pero gradante, que termina en otra superficie, en otro reflector que sería este, ¿cierto? Pucha, lo dejé súper mal, pero por ahí, ¿sí? Ese sería el otro reflector. Entonces todo para abajo es un downlap. ¿Y este qué sería? Este punto de acá. Porque estos puntos son downlap. Los de arriba, Toplap. yes, toplap, ¿sí? Entonces acá tenemos downlap, tenemos toplap, por ejemplo. Y acá el registro es más bien paralelo, subparalelo, ¿sí? Ujú. Ya. Bueno, otro ejemplo de lo mismo. En este caso, por ejemplo, tenemos una estructura delimitada por fallas, ¿sí? ¿Qué tipo de falla es esta? ¿O son estas? Está en la interpretación del perfil, pero que es lo que tienen que llegar ustedes. Pero si hay una falla en el perfil, y en este caso son estas fallas que fueron definidas, ¿qué tipo de fallas son? Son fallas normales que delimitan un graben, como dijo el Alejandro, ¿sí? Esas cosas son importantes. Ven que hay estructuras tectónicas que pueden ser deducidas por análisis de la secuencia sismoestratigráfica. Hay fallas normales, hay un graben de bastante magnitud, ¿sí? El registro es más o menos subparalelo. Hay algunos reflectores interesantes, por ejemplo, acá al parecer podría haber un onlap, ¿cierto? Eh, por ahora no veo muchos más elementos, aquí hay más onlap, etcétera, ¿sí? Pero súper, súper bien. ¿Y esto qué sería? Sale escrito ahí, pero quiero que me lo digan. ¿Cómo describirían lo que sale coloreado con rojo? ¿No se llama? Eso tiene esto, que no se le ven reflectores aparentes, porque yo no veo reflectores, ¿sí? Ustedes ven reflectores. Reflector, recuerden, en la superficie, ¿sí? Significa que no tiene, claro, eso es el basamento ígneo metamórfico. No tiene estratificación,
por lo tanto no presenta reflectores internos y está en el fondo. Entonces, inmediatamente ustedes tienen que decir, lo que hay en el fondo es basamento ígneo metamórfico y no tiene estratificación, que son roca ígnea, no tiene estratificación, ¿cachai? Y por lo tanto no va a tener reflectores, a diferencia del registro estratigráfico que está sobre él. Y va a haber una configuración en particular para eso. Bueno, lo mismo por acá. ¿Cómo se llamaba esta forma? ¿O a qué se podría acercar esta forma? ¿Y a qué se podría deber? Sigmoidal, sí, súper bien. Y es un tipo de configuración progradante. Progradación, súper bien. Ya, máquinas. De hecho, yo me voy a ir, voy a dejar la cuestión acá. Están listos para la actividad. Claro. Entonces, recomendaciones para comenzar la interpretación sísmica: comenzar en el tope de la línea donde la definición suele ser mejor, ¿sí? Buscar donde el reflector está más nítido y continuarlo. Eh, Trabajar hacia abajo de la sección porque la señal se va perdiendo, pierde su calidad hacia abajo y hacia abajo los reflectores se ven menos nítidos. Identificar su discontinuidad, entonces yo voy a seguir un reflector y en un momento ese quizás se va a perder y va a continuar después, qué pasó ahí, o una falla, o una estructura, qué fue, y marcar las terminaciones de los reflectores, los on-lap, los down-lap, los top-lap, los off-lap, los truncamientos erosivos, etc. Para eso tienen que crear su propia simbología y así no se van confundiendo. Indicar la forma y la configuración interna de las unidades, ¿sí? Eso también va a ser parte de la interpretación. Entonces, los van a continuar, los van a marcar, etc. Esto lo prefiero aplicarlo directamente a la actividad. ¿Cómo se llama este tipo de terminación? Me encanta de preguntar todo. ¿Cómo se llama esta terminación? On-lap, sí. ¿Suena? Entonces, esto es para que lo tengan en consideración para la actividad. Hay terminaciones que van a ser estas que hemos comentado y hay configuraciones que van a ser estas otras. Paralelas, subparalelas, divergentes, clinoformas progradantes, que se subdividen en esas, formas caóticas, etc. Para que lo tengan en consideración. Entonces, a la hora de interpretar una secuencia sísmica, van a interpretar sus terminaciones y su configuración interna. Y voilà. Esa es la clase, ¿ya? ¿Cómo están? ¿Qué tal si damos hasta Un ratito, ¿qué hora es? Las 10:10. al café? Yo estoy metal en mate. Explicar rápido para que les quede grabado. Voy a partir por la parte 2, ¿cierto? Dividan el perfil en dos, o sea, ambos perfiles dividan en unidades estratigráficas principales, considerando al menos 3 unidades estratigráficas. Pueden ser 4, pueden ser más, dependiendo de su interpretación. Tienen que justificar ahí por qué las consideraron, si hay algún reflector en particular, o si hay alguna relación de contacto entre los reflectores especial, etc. Y con esas unidades estratigráficas, además de las estructuras que definen en la parte 1, tienen que escribir la historia evolutiva del perfil. O sea, si primero se depositó esta capa, luego hubo una falla que la cortó, se depositó la siguiente, se basculó, etc. Lo que ustedes saben y lo que sabemos sobre contar la historia geológica de una secuencia. Para eso tienen que identificar, o sea, usar los elementos identificados en la parte 1. Para contar la historia, usen los elementos de la parte 1. Las fallas, los pliegues, la estructura sedimentaria, los reflectores on-laps, off-laps, top-laps u otros, discordancias o concordancias claves que identifiquen la secuencia estratigráfica, la configuración interna de los reflectores, si el patrón es paralelo, qué significa, en la historia evolutiva, si el patrón es divergente, qué significa, si el patrón es progradante, qué significa, y otros. Y además, otras estructuras tectónicas que van a identificar, como les comentaba, Graben, Horst y ese tipo de cosas. ¿Hay alguna duda sobre la tarea? Este es el momento.
hable ahora o calle hasta el 25 de septiembre. Sí. Sí, aquí sale Paint totalmente. Entonces tienen que tomar esto. Sí. Ya ver. Por ejemplo, aquí yo estaba. Sí, igual eso. Ah, dale, vale. No. No, que estaba leyendo lo que decía Juan, que cuando la empieza a resolver empiezan los problemas. Sí, pues mira, Pero voy a. igual yo no creo que tengan tanto problema con esta tarea, porque igual es muy simple. ¿Habían hecho tareas de esta naturaleza antes? ¿Habían hecho una interpretación de un perfil sísmico antes? No. Ah, ya. Que yo Sí, pensé. no, Ya. ya la mayoría no. Pensé- yo pensé que quizás sí, porque vi que tenían un curso introductorio a estratigrafía y sedimentología, ¿o no? En tercer año, segundo año, no recuerdo. Un breve video resumen explicando. Pero acá está el video, Pero po. igual ahora va a quedar, sí, pues ahora va a quedar grabado cuando acá el Rodrigo empiece a explicar. Mira, por ejemplo, no lo vieron en Sevilla, pero ahora van a quedar expertos. Y cuando trabajen en ENAP o en alguna petrolera internacional, van a estar secos. O en realidad cualquier estudio petrológico igual incluye de estos perfiles. Si estudian primas Ujú. de acreción o si estudian basamento, esto lo van a tener que ver, estructura en profundidad. Ya, por ejemplo, ya yo aquí estoy en Paint, voy a rayar con verde, que no se parece. Entonces, recuerden, tienen que tomar una de las líneas. Vamos a empezar acá. Entonces, yo la voy a comenzar a marcar, la sigo y desapareció. ¿Ya? Voy a marcar la siguiente, el siguiente reflector. Esto es un reflector, ya a la superficie. Veo que acá se pliega un poco, etc. Voy a continuar con el siguiente, se vuelve a plegar y continúa. Y así me doy cuenta de que aquí hay algo que está pasando. ¿Ven? Que acá se interrumpe el reflector en esta zona. Bueno, ahí lo rayé, pero en realidad está sobreinterpretado. ¿Ven que se interrumpe? Ya, ¿a qué se puede deber eso? Claro, es bien probable que aquí Ujú. haya una falla. ¿Ya? Ya lo estoy sintiendo, pero sí. ¿Está lista la tarea? ¿Ya? Y así, normalmente las fallas vienen conjugadas, ¿cierto? Hay un conjunto de fallas. Por ejemplo, esta falla, a priori, al ojo, intuición, ¿qué tipo de falla es? Sí, normal. Ujú. Y por ejemplo, acá pueden ver que toda esta zona de abajo tiene ruido, no tiene reflectores visibles, ¿sí? No tiene una estratificación clara. ¿Qué es esto? Sí, igual hay que decir ignio metamórfico, porque es el basamento tan antiguo que está metamorfizado sí o sí. Ujú. Ya, entonces ahí como que ya le introduje bastante bien. Por ejemplo, bueno, suponiendo que acá el basamento llega hasta acá, no hay. ¿Ya? Esto es basamento, basamento, basamento. Son años de clases virtuales. Eh,
Por ejemplo, a ver, acá. Ah, no, queda corrido y 5 décimas menos. Ven acá, si yo lo sigo, bueno, acá también hay una estructura. Estoy soplando todo el perfil. Sí. Ya, Detente. No. ya. Esta estructura, ¿qué es? O sea, esta determinación, ¿cómo se llama? Caí en la trampa. Claro, Ujú. claro. Esto lo más probable es que sea un double lap. ¿Ya? Así, y ustedes le ponen su simbología, un color en particular, lo marcan, etcétera, ¿ya? Entonces tienen dos perfiles, como ven, no es difícil como dice la Vale, tienen que identificar la estructura, tienen que identificar los reflectores, tienen que identificar los términos de los reflectores y definir unidades estratigráficas principales. Una unidad estratigráfica que no es estratigráfica es el basamento y luego cuerpos de roca en particular con comportamientos similares. Por ejemplo, esta podría ser una unidad diverso continuo lateral, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Rayar el perfil, identificar el listado de cosas que aparecen ahí, luego subdividir el perfil en unidades estratigráficas y contar una historia respecto a cómo se formó, consistente con su observación. Ojo, hay fallas. Es importante si la falla va antes o después de cierto evento, porque las fallas tienen relaciones de corte, ustedes saben. Así que ojo con ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Se escucha? Tengo una Perfecto. pregunta sobre esto. Uh-huh. Es algo particular por mi caso. Yo en mi caso, en estos casos, se podría hacer como una simbología por si no quiero rayar toda esa hoja, hacerlo en una hoja aparte, digo yo. Pero ¿cómo te estás imaginando, Mm. por ejemplo? A ver, chuta, no sabría cómo decirlo. Ya bueno. No, pero mira, Lo digo por los colores. Si hay diferentes colores, hay decir qué es, si no me alcanza la hoja ahí. sí, no, obvio. O sea, de hecho eso se espera, que ustedes puedan generar su propia simbología porque sería muy... O sea, si ustedes rayan todo con el mismo color, No se va. claro. Sí, po. Esa es la idea. Entonces, esmérense, van a tener 2 semanas, ¿cachai? Como ven, la tarea no es difícil, pero háganla clara, por favor. Y con Ya. eso deberían tener sí o sí una muy buena nota. Uh-huh. Sí, gracias. Ya. ¿Hay más dudas? Ya. Tengo dudas sobre la actividad 1 del libro de estratigrafía. Muestran ¿cómo se llama? Una columna estratigráfica y por acá me dice, a ver, relaciones según los tipos litológicos, estructuras de los ambientes deposicionales y se divide en tres. Lo que no entiendo es cómo son como paquetes de cómo se llama, de capas o eso a mí no me quedó claro. Ayer traté de visualizarlo, pero no se me ocurría. Ya, a ver, ¿de cuál me estoy preguntando? Perdón. La pregunta 1, la parte C, cuando se resuelve. Relaciones según los tipos litológicos y estructura, los ambientes depositacionales. Ya, ¿qué le quiere explicar al compañero? Se va a ganar 0,1 décimas. ¿Le quiere explicar al compañero? Hello. Hola. 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 Por lo que yo entendí en la parte C, o por lo que yo hice, no sé si estará correcto,
fue usando la tabla resumen ¿Sí? Ya. y viendo, comparando la ambiente con las estructuras y fijándome también en la columna, fui identificando dónde estaba el foreshore o la cara de playa inferior, plataforma mar afuera, y ir pintándolo de colores Ah, bueno, correspondiendo bueno, bueno. y escribiéndole al lado también como a qué tipo de ambiente pertenecía, si era planicie costera o cara de playa superior. ¿A eso se refería la C o no? Sí, pues, mira. Entonces, ¿vale? ¿Queréis hablar? No, que dije que sí, que a eso se refiere, porque la idea es que con la tabla que está adjunta y la columna, ustedes vayan identificando a partir del alito y de la estructura los distintos ambientes. Y tengo otra duda con respecto al material complementario que pusieron en las diapositivas de vitroestratigrafía. ¿Es recomendable leer el Nichols en este caso o es mucha información para esta actividad? No, o sea, miren, toda la materia para la actividad está en la clase, Ujú, Ah, ya. ¿cachai? sí. El Nichols Sí, el libro, el Nichols, si tienes dudas como un poco más específicas, ahí acude a él, pero para esta actividad está toda la clase, como dice Rodrigo. Ah, ya. sí. Ya, ya. Ahora, si queréis ser sedimentólogo o... No, no para tanto, no, pero cachar de qué me están hablando, ese es el tema. Oye, le heriste los sentimientos a la Vale. Yo como que no me lo sé de memoria, pero he revisado tantas veces el libro. Ah, Ese no libro quiero lo recordar. leí en tercer año un poquito y no me dio la cabeza para leer más de 5 páginas. ¿Qué querés que te digan? Me costó No, mucho. no, tranqui con eso. Mira, si cuando te mandan libros así de como tan extensos como el Nichols, no es como que te lo vaya a leer de una como un libro de lectura, ¿cachai? Ah, Sino ya. que ahí tú vas y vas buscando como los temas que tienes dudas. Sí, Sí, po. que Entonces, me acuerdo. Ujú. Ya. Que recuerdo bien que una vez le pregunté a un profesor de la materia que me recomendaba entrar y me dijo como uno, cuando estaba en SEDI, como unos 4 o 5 capítulos más o menos. Pero así como súper puntual, me dijo con pera y manzanas dónde había que leer. Pero más que nada es lo que ustedes dicen, como los PPT. sí, Ujú. para la cátedra ahí no te podría decir, po, ¿cachai? Pero Claro, porque para... en la cátedra no sabemos Es que la qué. cátedra ya la dimos con los chiquillos hace ya, el año pasado parece chiquillos, como el 2019. ¿Qué cátedra? La ¿La de seis? cátedra de SEDI. Ah, ya, claro. No, pero me refiero para la cátedra ahora, po. Ah, Pero, ya. sí, pero mira, eh, igual le preguntaron en el WhatsApp, en esta columna hay estructuras sedimentarias, no hay litologías, ¿cierto? Ujú. Ah, de veras. Que son estas estructuras, ¿cachai? Estas estructuras las tienen que relacionar con la tabla. Entonces, Eso, acá, claro. por ejemplo, sale que, no sé, el ambiente de planicie costera es una zona de marea afectada por tormentas y tiene, eso se evidencia en estructuras, en estratificación cruzada, en artesas, en canales, bla, 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 ¿cachai? Entonces, ustedes van a identificar, sí, hay que pasar la lista. Sí. Sí, Pero esperemos, sigue explicándonos y la pasamos al final. sí, es que creo que ya estamos en la hora, ¿o no? ¿Qué hora es? ¿Sí? Sí, son las 11. Son las 10:56, Sí. según mi computador. Ya. Sí, Entonces, agarran acá, relacionan juntan estructuras sedimentarias, le relacionan a esta tabla y eso les va a permitir también luego decir acá lo que decía Cristóbal, los tipos litológicos de estructura de los ambientes depositacionales. ¿Ya? bueno, Es bastante guiado. Tienen que reconocer acá la estructura y llevarla a la tabla. ¿Ya? Ujú. ya. Bueno, veamos la 2 que estaba como bien con harta duda. ¿Lograron hacer esto? La primera parte. Mm, sí. Ya. Entonces, ya, bacán. Ya. Entonces después dice, en el perfil estratigráfico realizado en un área aproximada al ejercicio 1 se recolectó fauna en 6 niveles, siendo el contenido faunístico este. Ya. Esta es la pregunta que hay que hacer.
¿Dónde están el contenido faunístico más antiguo? ¿Está al medio, a los lados, a un lado o al otro lado? En la A y en la F Claro. ¿Ya? ¿Y al medio? ¿Qué hay? sería lo más nuevo, lo más reciente. ¿Qué estructura puede generar esa relación? Un pliegue ¿De qué tipo? anticlinal. 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 No, no, se inclinar. Me equivoqué. ¿Sinclinal? Es que ¿Sinclinal? Sinclinal. es que no recuerdo. O sin No me forma. acordaba bien cuál era anticlinal, sinclinal. Me estaba imaginando la forma, pero cómo decirlo, no me acordaba del nombre. ¿Las edades o no? ¿Cómo? ¿Cómo? No sería igual. Igual tuve esa duda si era sinforme o sinclinal, porque solamente tenemos como justificación las edades, por los fósiles. ¿Y cuál es la diferencia entre un sinclinal y un sinform? El sinforme no era cuando no teníamos datos como el manteo, el rumbo. Ah, el sinclinal. Me confundí. Perdón. Sinclinal tienen la edad. Ujú. Ya. Sinforme, Sinform es solo la forma. claro. De hecho, puede haber un anticlinal antiforme. ¿O nada que ver lo que dije? No, sí, pues. Es como lo que pasa casi siempre. A veces se confunde como el sinform con... No, pero creo que siempre se da como esa analogía de un sinform sinclinal. Lo que pasa que a veces vaya a haber solamente un sinform porque no vas a tener información de las edades. Vas a tener solamente la forma de la A invertida para que sea un sinform. Claro. Entonces, en este caso, tienes un núcleo que es más joven que los extremos y eso va a ser un pliegue. Sí, tienen que justificarlo. Ujú. Sí, Eso es todo. sí. Es que traten de proyectarlo para abajo, que no tienen potencias ni distancias, ¿cachai? Proyectenlo, expliquen lo que hemos conversado ahora, que es breve la explicación, y lo justifican y listo. ¿Ya? Ya. Vale. Sí. Voy a pasar la lista. Sí, para que nos vayamos a almorzar. Sí, ya. No, bueno, los copié los nombres que me salen acá en el Zoom nomás, así que hay unos que no tengo apellido, así que ahí me lo dicen. Pero Alejandro Peña está presente. Ya, bacán. Oye, lo otro, los correos de los chicos, la lista de correos, nos mandan después por el grupo. Si quieren yo lo envío por WhatsApp o por este medio, ¿qué le acomoda más? Por el WhatsApp. Sí, por WhatsApp mejor. Ya ahí les mandaré el correo. Ya, bacán, gracias. Bastián. Bastián Mejías. Ahí está. Brenda. Sabía que iba a pasar eso, güey. Cristóbal. Estaba recién hablando hace un ratito. Darwin, ¿cuál es el apellido de Darwin? Pereira, el de Darwin, yo lo conozco. ¿Está presente? Ahí está. Sí. Eduardo, apellido de Eduardo tampoco lo veo acá. No sé, en ese caso, el del compañero. Ahí dice Ramírez. Francisca Codina. Gonzalo, tampoco tengo su apellido. Bornos.
Hoy espero que tengamos luego acceso a la plataforma. Jeremy. Juan Muñoz. 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 Murió. Parece. Bueno, Ahí Matías. está Juanse Muñoz, dijo. Sí, ahí está. Matías. Presente Bueno. Matías Insunza. Y Mirko también está. Nicolás Cabezas. Rodrigo Díaz. Sebastián Aravena. Igual estaba. Tomás, tampoco tengo tu apellido, Tomás. ¿Y tu apellido? Bueno, Godoy. Gracias. Tenemos a 16 entonces. Claro. 16, más nosotros dos, 18. Sí.